Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga a todas las personas que nos pudieran escuchar y mirar a través de este medio. Mandamos un saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias primeramente a Dios porque Él nos hace posible poder compartir un poco de su palabra a través de este medio. Y Dios bendiga a nuestro hermano que hace este trabajo, hermano Jesús Martínez. Dios lo bendiga. También Dios bendiga a nuestro pastor y pedimos oración por nuestro pastor, hermano Agripino Díaz, nuestros hermanos de Salinas, California, nuestro pastor general, hermano Efraín Valverde III. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo use, y todos nuestros hermanos que tenemos sentir del Señor, estar orando por nuestros pastores. Así, hermanos, gloria al Señor Jesús. Vamos esta tarde a tomar una enseñanza de la palabra de Dios, un tema que es muy popular en el mundo cristiano, pero que también, aleluya, es controversial. Bendito sea Dios. También bendito sea el Señor Jesús. Hay cosas que se enseñan de una forma y de otra forma, y existe una confusión grande, gloria al Señor Jesús. Pero en esta tarde, gloria a Dios, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé dirección, que Él nos enseñe a través de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a tomar una escritura y posteriormente vamos a pedirle dirección a Dios, que sea Dios quien se encargue de hablar a través de su palabra. Tenemos una escritura, aleluya, aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica, gloria al Señor Jesús. En el capítulo 4, en el verso 13 en adelante, gloria al Señor. Capítulo 4, verso 13 en adelante, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Aleluya, gloria a Dios. Así, hermanos, voy a hacer una oración, y los hermanos que están conmigo, gloria al Señor, en esta tarde, pues vamos a orar. Gloria al Señor Jesús, pidiéndole dirección al Señor, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Aleluya. Señor Jesús, Padre Santo, una vez más, Señor Santo, dirigimos nuestras palabras a ti, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte, Dios mío, que tú tomes la dirección, que tú tomes el control, Señor. Que tú seas, Dios mío, quien obre a través de este medio, Señor Jesús, y que sea de bendición a muchas vidas, a muchos corazones, Señor Jesús. Padre mío y Dios mío, bendice, Señor Jesús, a mi hermano, mi hermana, a los amigos y personas, Señor Jesús, que de alguna manera y en alguna ocasión puedan, Señor Jesús, ver, Dios mío, y escuchar esta palabra, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, en tu mano santa, Dios mío, ponemos, Dios mío, nuestro trabajo, pidiéndote que tú seas, mi Señor, quien lo hagas, Dios mío, llevar frutos, Señor Jesús. En tu nombre santo, mi Dios,
el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, en esta tarde, gloria al Señor Jesús, vamos a tocar este tema cerca de la venida del Señor Jesús, bajo el tema visible o invisible. Gloria al Señor Jesús. En el ambiente cristiano, gloria al Señor Jesús, todos estamos conscientes y ciertos de que el Señor Jesús dejó una promesa de volver, de que Él va a volver, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús, porque la palabra de Dios habla de dos venidas del Señor Jesús. Gloria al Señor. Una vez vino, hermano, gloria al Señor Jesús, a morir por nosotros, y la segunda vez sin pecado será visto. Gloria al Señor Jesús. Así dice su palabra, bendito sea el Señor. Entonces, toda la mayoría de cristianos sabemos, gloria a Dios, creemos con todo el corazón que el Señor Jesús viene otra vez, gloria a Dios, y estamos esperando, bendito sea el Señor, que el Señor Jesús venga otra vez, bendito sea el Señor. Pero hermanos, aquí hay algo, gloria al Señor Jesús, que es importante que nosotros entremos a saber, gloria al Señor Jesús, la realidad de las cosas, porque muchos están esperando, gloria al Señor Jesús, un arrebatamiento invisible que la Biblia en ninguna parte menciona, gloria al Señor, que es conocido popularmente como el rapto. Aleluya. Es conocido popularmente como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Tal arrebatamiento, tal rapto no cabe en la Biblia, no aparece en la palabra de Dios en ninguna parte, y esta escritura que tenemos, hermano, es la que se le ha tomado, o más bien se ha torcido para hablar de estas cosas del rapto, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Lo han torcido, porque la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor Jesús, aquí dice, hermano, el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces este texto, hermanos, gloria al Señor, es el que se le ha dado un sentido que no tiene, gloria al Señor Jesús, entre otros textos que tampoco significan el rapto, gloria al Señor, que tampoco hablan de un rapto misterioso, de una desaparición de gente, gloria al Señor Jesús, sino más bien, alabado sea el Señor Jesús, analizando, hermano, un poquito la palabra rapto, bendito sea el Señor Jesús. La palabra rapto se deriva de raptar o robar. Entonces, gloria al Señor Jesús, los que roban son los rateros, bendito sea el Señor. Los rateros roban, o roban los rateros, bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, gloria al Señor Jesús, no tenemos un Dios ratero. Nuestro Señor Jesucristo no es ningún ratero, bendito sea el Señor. No es ratero el Señor Jesús. La palabra rapto quiere decir raptar o robar, gloria al Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no es ningún ratero, y menos, hermano, cabe el pensar que alguien pueda robar lo suyo propio. Alabado sea el Señor. Si creemos que somos la iglesia, o si somos más bien la iglesia del Señor Jesús, ¿quién es el dueño de la iglesia? Alabado sea el Señor. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor Jesús es el dueño de la iglesia. La iglesia es propiedad de Él. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, no cabe el decir que el Señor va a robar su iglesia, porque no se lo puede robar, porque la iglesia es suya. Bendito sea el Señor Jesús. La iglesia es suya. No hay necesidad de que Él la tenga que robar. Alabado sea el Señor. La iglesia es
su propiedad. Bendito sea el Señor Jesús. Encontramos, hermano, gloria al Señor Jesús, entonces que es absurdo pensar que el Señor viene a robar su iglesia sin que nadie se dé cuenta. ¿De quién se tiene que esconder el Señor? ¿De quién se tiene que ocultar? Gloria al Señor Jesús. Se ocultan, hermanos, los hombres malos, se ocultan los impíos, los rateros, los asaltantes, los secuestradores. Ellos se ocultan, gloria al Señor. Pero nuestro Señor Jesús es legal. Él no ocupa ocultarse de nadie, bendito sea el Señor, ni ocultar a su pueblo de nadie, bendito sea el Señor Jesús. Pero entonces, hermanos, existen en la palabra, aparte de este texto que tenemos aquí, otros textos que si nosotros los analizamos, o sea, son textos que se han tomado y se han torcido para hablar de un rapto misterioso que la Biblia no marca, no existe en la Biblia, hermano, bendito sea el Señor. Y si nosotros los analizamos, hermano, hermano, usando, gloria a Dios, aleluya, los contextos bíblicos, y nos damos cuenta de que no está hablando de una desaparición repentina, gloria al Señor Jesús. Vamos, hermanos, gloria al Señor. Por ejemplo, aquí hay un texto que popularmente usan los que creen en esta doctrina absurda del rapto, gloria al Señor Jesús. Pero vamos a leer esta escritura, hermano, bendito sea el Señor, aquí en Mateo capítulo 24, gloria a Dios, aleluya, el verso 42, dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, de aquí nace la palabra que dice los raptistas que el Señor viene como ladrón. Entonces, ¿la Biblia dice que viene como ladrón? Sí, dice que viene como ladrón. Pero, ¿por qué como ladrón? No está hablando de una desaparición, o no está hablando de que viene el ladrón y se desaparecen las cosas. No es ese el sentido que tiene la Biblia aquí donde hemos leído, hermano. Más bien, gloria al Señor, nos está hablando de la sorpresa, gloria al Señor Jesús. Cómo sorprende el ladrón a la hora que no piensas, gloria al Señor Jesús, a la hora que tú no lo esperas. Entonces, hermanos, podemos mirar, gloria al Señor Jesús, que no está hablando de desaparición, más bien está hablando, gloria al Señor, de la sorpresa. Y el Señor les estaba diciendo: velen, esténse listos, esténse despiertos, porque en cualquier momento puede ser el momento de que el Hijo del Hombre va a regresar. Y nadie sabe el día, nadie sabe la hora, bendito sea el Señor. Así como uno nunca espera cuándo nos van a asaltar, nunca espera cuándo ¿verdad? Alguien puede entrar a nuestra casa, y muchas veces pues estamos confiados, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Y de esta forma es la que está hablando aquí el Señor. No está hablando de que va a desaparecer las cosas porque vino un ladrón, sino que dice, y tampoco dice que el Señor es un ladrón, dice, hermano, que como ladrón, usando el símil, gloria al Señor, usando el símil, bendito sea el Señor, como ladrón, hermano, bendito sea Dios. No que es un ladrón, sino que así como llega el ladrón, sorprende, gloria al Señor Jesús, a la hora que no esperamos, a la hora que no pensamos, gloria al Señor. De esa misma manera, en esa misma forma, gloria al Señor, nuestro Señor no nos avisó, no nos dejó, ¿verdad? No, pues en 2000 años regreso, o en 2500 años regreso, no nos dejó. Al contrario, cuando fue cuestionado, pues solamente dijo eso:
el día y la hora nadie sabe. Gloria al Señor Jesús. Entonces aquí el Señor nos está recomendando que estemos preparados, que estemos listos, gloria al Señor, porque no sabemos a qué hora, qué día, qué momento, gloria al Señor Jesús, viene nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así, hermanos, otro texto aquí mismo en Mateo 24, que también es usado, hermano, para los que dicen, usan mucho para respaldar su absurda creencia, los que creen en el rapto. Aleluya. Y está escrito aquí en el 24, el mismo capítulo 24. Gloria al Señor Jesús. En el verso, gloria al Señor Jesús, 25 al 27, gloria al Señor Jesús. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí, en el desierto está, no salgáis. He aquí, en las cámaras no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Hermanos, este es otro texto que se usa para pensar que el Señor Jesús viene de una manera súbita, de una manera, hermanos, que lo ves, ahora no lo ves. O sea, lo ves, no lo ves rápido, o sea, dicen, ¿verdad? Que como, entonces, usan la, gloria al Señor Jesús, la velocidad del relámpago. Usan la velocidad del relámpago. Yo creo que todos en alguna ocasión, ¿verdad?, hemos mirado los relámpagos, gloria al Señor Jesús, en los tiempos de lluvia. Y se usa la velocidad, ¿verdad?, con la que de pronto apenas alcanza uno a mirar, ¿verdad?, y ya se fue, se acabó el relámpago. Y a veces pues nomás el reflejo mira uno y ya pasó. Entonces, hermanos, pero realmente no está hablando aquí de la velocidad del relámpago otra vez. Aquí está hablando todo lo contrario, hermano. Aquí está hablando de el fulgor, del resplandor tan grande, gloria al Señor, que ocasiona un relámpago. Bendito sea el Señor Jesús. Porque dice, hermano, el verso 27, como el relámpago que sale del oriente y que hace y se muestra hasta el occidente, o sea, de un punto cardinal hasta el otro punto cardinal, bendito sea el Señor Jesús, a muchas millas de distancia, gloria al Señor Jesús. Muchas veces nos ha tocado mirar que en nuestra área donde vivimos, pues ni siquiera hay nubes, está todo bonito, está todo estrellado, pero allá quién sabe a cuántos miles y miles de distancias, ¿verdad? Hay, ¿verdad?, una pequeña nubecita se alcanza a mirar por allá, y allá arriba, allá atrás de esa nube salen los relámpagos, y hasta donde estamos nosotros, si usted sube a la azotea y se puede mirar un relámpago de una distancia muy larga, se alcanza a mirar, gloria al Señor, un relámpago, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, es lo que está hablando aquí. No está hablando de la velocidad, sino está hablando de el resplandor, del fulgor del relámpago. Dice que sale del oriente y se muestra, lo puedes mirar hasta el otro punto cardinal, gloria al Señor Jesús, se puede mirar, se alcanza a ver su reflejo, bendito sea el Señor. Entonces, esta es la enseñanza realmente que enseña aquí este texto, bendito sea el Señor. Si usted se fija, es todo lo contrario. Lejos de hablar de una desaparición o de algo, ¿verdad?, invisible, está hablando de todo lo contrario, bendito sea el Señor Jesús, porque dice, hermano, que en los últimos días vendrán falsos cristos. Si usted lee más atrás, y está diciendo, gloria al Señor, que van a venir, ¿verdad?, y puede llegar a decirnos, ¿verdad?, no, pues fíjate que en Julana parte nació el Cristo, o nació un Mesías, o nació quién sé yo, ¿verdad? Pero dice el Señor, no creas, no lo creas, porque cuando yo regrese, dijo el Señor, no vas a ocupar que nadie te diga
vamos por allá a mirar allá donde llegó el Señor. ¿Por qué? Porque dice su palabra, hermano, el texto primero que leímos, que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y este texto dice que como el relámpago sale y se muestra, hermano, en una extensión muy grande, así también cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos, aleluya, se va a ser visto, gloria al Señor Jesús, no va a ser invisible, sino que la venida del Señor Jesús, hermano, se va a poder mirar. Bendito sea el Señor cuando Él viene, gloria al Señor Jesús, bendito sea Dios. Y vamos a tomar otro texto, gloria al Señor, gloria a Dios. Otro texto que se usa también para hablar o decir de una desaparición de la iglesia es este, en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, en el verso 51, gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aleluya. Entonces, hermanos, este es otro de los textos que se usa. ¿Por qué se usa, verdad? Porque dice este texto, en un momento, en un abrir de ojos. Entonces, ¿qué hace los que piensan que, o a veces muchos piensan, verdad, que de una manera de decir, cierro y abro mis ojos y ya desapareció la iglesia? En esa forma, hablando de milésimas, cierro y abro mis ojos y ya se fueron los hermanos que estaba yo mirando. Y esa es la interpretación que le dan. Pero realmente, mis hermanos, aquí no está hablando, otra vez no está hablando de la desaparición. Está hablando, hermano del Señor Jesús, que de la resurrección de los muertos y de la transformación de los cuerpos en el día de la venida del Señor Jesús. Aleluya. Si usted lee todo el capítulo 15, hermano, está hablando el apóstol, enseñando acerca de la resurrección. Bendito sea el Señor Jesús. Cómo va a resucitar los muertos cuando el Señor Jesús venga, hermano. ¿Verdad? Dice el texto, mas cada uno en su orden, Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, este texto dice, hermano, que aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Y luego, en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿de qué está hablando? De la transformación, gloria al Señor Jesús, de los cuerpos. Bendito sea Dios. Todos aquellos que no tengamos que ver muerte, y los que tengamos que ver muerte, pues vamos a resucitar con un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible, gloria al Señor. Y los que estén vivos, dice, hermano, que también su cuerpo será transformado de esta corrupción, será transformado a un cuerpo de incorrupción, gloria al Señor. Pero eso es la enseñanza que encontramos, hermano, bendito sea el Señor, en este texto. Otra vez digo que no está hablando de que, como se cree o como se enseña, que en un ratito, ¿verdad?, van a desaparecer. O sea, como dice, un abrir de ojos, y piensan que nomás es cerrar y abrir los ojos y ya se fue la iglesia, desapareció, ya no la miramos por dónde se fue. Hermanos, es algo que la Biblia no enseña, porque como dije, este texto ya expliqué los otros dos en forma breve, y este también, que no está hablando de desaparición, sino que cada uno tiene su propia interpretación, y no me lo estoy inventando, estoy leyendo las palabras de Dios que ahí dice, cómo está escrito y por qué lo está diciendo. Bendito sea el Señor. Pero entonces, mis hermanos, para hablar de un rapto misterioso,
que no existe en la Biblia, se ha inventado una tercera venida del Señor Jesús, porque la palabra de Dios menciona de dos venidas del Señor Jesús, dos venidas. Una vez escuché un predicador que dijo, muchos hermanos dicen que están esperando la segunda venida del Señor. Y ese predicador decía, hermano, yo no estoy esperando la segunda venida del Señor, yo estoy esperando la primera venida del Señor, decía. ¿Por qué? Porque piensa ellos que el rapto es la primera venida y que después del rapto, después de 7 años, hay otra venida del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántas venidas enseña la Biblia? ¿Cuántas veces viene el Señor, hermanos? Leemos Hebreos capítulo 9, verso 28, verso 27 y 28. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces? 2 veces nomás, gloria al Señor Jesús. Una vez, dice hermano, Cristo fue ofrecido una vez. Esa es la primera venida del Señor, cuando Él vino, hermano, gloria a Dios. Vino a este mundo en forma de siervo, en un cuerpo de humillación, en un cuerpo, hermano, gloria al Señor, de carne. ¿Para qué, dice hermano? Para agotar los pecados de muchos, para salvarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él mismo y así, hermano, hacer la paz, hermano, gloria al Señor, y que podamos tener parte con Él. Y luego dice, hermano, y la segunda vez. No dice, hermano, y la segunda y luego la tercera nomás. La segunda vez sin pecado será visto de los que lo esperan. Gloria al Señor. Sin pecado será visto. O sea, esta es la segunda venida del Señor Jesús en gloria, porque ahora, ¿verdad? Vino el Señor Jesús, hermano, en forma de humillación, con un cuerpo, hermano, de carne, hermano, bendito sea el Señor. Pero ahora, hermano, la segunda venida viene en gloria, viene con poder, aleluya, viene, hermano, como lo que es, alabado sea el Señor Jesús. Y esa es la venida, eso es lo que nosotros estamos esperando. No estamos y no debemos de estar esperando una desaparición que no habla la Biblia, sino que debemos estar esperando, hermano, lo que dice Tito, gloria al Señor Jesús, capítulo 3, bendito sea el Señor Jesús. Aquí tenemos el libro de Tito, capítulo 2, verso 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es así, hermano, como debemos usted y yo estar esperando la manifestación, que es algo que se manifiesta, algo que se da a conocer o se hace visible. Gloria al Señor Jesús. Se manifiesta. Entonces aquí dice la palabra del Señor, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, la manifestación en gloria de nuestro Señor, gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando el Señor Jesús venga, hermano, bendito sea Dios, dice su palabra, hermano, el Señor, que se va a manifestar el mismo Señor. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá, hermano, gloria al Señor. Y si entramos un poquito, ¿verdad? Con voz de arcángel y luego con trompeta, gloria al Señor Jesús. O sea, hermano, no viene en lo oculto, gloria al Señor Jesús. No viene en silencio, ¿verdad? Gloria a Dios. No viene en silencio, no dice que el Señor va a venir, hermano, calladito, como cuando llega el borracho a su casa a medianoche y se quita los zapatos para que nadie lo escuche, ¿verdad? Hermano, bendito sea Dios. El Señor no viene de esa manera en secreto, no dice que venga en silencio, dice que con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Bendito sea el Señor Jesús. Y este texto dice, hermano, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, otra vez, gloria al Señor Jesús.
Y en el verso 30, gloria al Señor Jesús, nos dice la palabra del Señor, desde el verso 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. ¿Qué dice, hermanos? Se mostrará. No dice, hermano, que se ocultará. Gloria al Señor. No se ocultará, se mostrará. Gloria a Dios. Y no nomás se mostrará para sus hijos, porque el otro texto, hermano, que leímos, ¿verdad? Dice, hermano, el texto de Hebreos 9, dice, hermano, gloria al Señor Jesús, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan. Y también hay otros que dicen, no, pues que nomás lo van a ver los hijos de Dios y los demás, la gente del mundo no se va a dar cuenta. Hermanos, aquí dice la Biblia, y lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán, hermano, gloria al Señor Jesús? Porque van a estar mirando, bendito sea el Señor, va a estar mirando la manifestación de Dios. Y todos los que de alguna manera escucharon la palabra de Dios, pero no obedecieron a la voz del Señor, y los que aceptaron aún la palabra y aún fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero que no caminaron como Dios quiso que caminaran, que no hicieron lo que tenían que hacer, que no agradaron a Dios en su vida, que no se preocuparon, hermano, aleluya, hermano, también van a lamentar, dice, hermano, y harán lamentación, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque va a estar mirando y va a decir, ahora sí creemos, bendito sea el Señor, ahora sí creemos, ahora sí queremos. Pero dice, hermano, en ese tiempo será demasiado tarde, porque está escrito que como en los días de Noé, gloria al Señor Jesús, estaban casándose y dándose en casamiento y edificaban casas, y dijo el Señor, y así será la venida del Hijo del Hombre, gloria al Señor Jesús. Así como en los días de Noé, bendito sea el Señor Jesús, dice, hermano, el verso 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Hasta cuándo, hermano, verdad? Tenemos la historia de Noé, hermanos, dice la palabra del Señor, Noé, pregonero de justicia, bendito sea el Señor Jesús. Noé, pregonero de justicia. Hermanos, Noé recibió la palabra de Dios, la creyó en su corazón y empezó a obrar por la fe que tenía en Dios, hermano, empezó a dar cumplimiento a la palabra de Dios. Y la gente de aquel lugar se burlaba y decía, Noé, estás loco, ¿cómo crees, verdad? Es absurdo lo que piensas, lo que dices. Y Noé, hermano, gloria al Señor Jesús, estaba, verdad, concentrado, trabajando, porque había creído y estaba esperando él que se cumpliera la palabra de Dios, aleluya. Así que dice, hermano, pero cuando Noé entró el arca y Dios cerró el arca y empezó a manifestarse aquello, empezó a mirar, entonces llegó el momento que todos empezaron a decir, ahora sí creemos, aleluya, ahora sí queremos, Noé. Y corrieron y, hermano, gloria al Señor Jesús, pero era demasiado tarde, no había, gloria al Señor Jesús, oportunidad. El arca se había cerrado, hermano, gloria al Señor Jesús. Estamos viviendo el tiempo maravilloso de la gracia, el tiempo de los gentiles, hermano, y este es el arca, gloria a Dios, aleluya, este tiempo maravilloso hoy, hermano, que podemos entrar el arca, verdad, pero viene el tiempo cuando se va a cerrar el arca, cuando se va a terminar este tiempo en la venida del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús venga en gloria, cuando aparezca en las nubes del cielo, hermano, concluye el tiempo gracia, el tiempo de gracia, hermano, gloria al Señor Jesús. Se cerró el arca y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces van a querer una oportunidad para arrepentirse, pero
Desgraciadamente en ese día será demasiado tarde. Por eso, mis hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesús, hermanos, esforzarnos, hermanos, del Señor, no vivir una vida descuidada, no estar durmiendo, tener que estar velando, hermano, que no nos sorprenda. Aquel día dijo Pedro, hermano, aleluya, mas vosotros no sois de la noche, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque a los que va a sorprender el Señor, va a ser a los que no lo esperan. Porque los que están esperando, hermano, eso no van a ser sorprendidos. ¿Por qué? Porque ya están esperando, gloria a Dios, cuando vuelve, Señor, aleluya. Hermano, bendito sea Dios. Por eso el apóstol Pedro nos da consejo y nos dice, gloria al Señor, que velemos, hermano, para que ese día no nos sorprenda a nosotros, los hijos de Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, la venida del Señor Jesús, con los textos que hemos venido leyendo, los textos del relámpago, el texto del ladrón, el texto de un abrir de ojos, nos dimos cuenta, hermanos, que no entran en lo que se dice, sino que cada uno tiene su enseñanza. Y aquí está escrito en la Biblia, y no están hablando, en ninguno de esos textos está hablando de un rapto misterioso o de una desaparición de gente. Gloria al Señor Jesús. Ahora, hermanos, vamos a tomar otra escritura, hermano, que nos enseña cómo es la venida del Señor Jesús. Porque como dije, hermano, no hay dos venidas. Como dijo aquel hombre en una ocasión, yo estoy esperando la primera venida, yo me voy en el rapto, dijo. Y ustedes que quieran la segunda venida, pues espérense, ¿verdad? En 7 años regresamos por ustedes. Eso no es cierto, hermano, eso no lo habla la palabra de Dios, eso no lo encontramos en la Biblia. Son teorías de hombres, son doctrinas de hombres, hermano, gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a mis hermanos y gracias a Dios por todos nuestros hermanos, que Dios nos ha dado el entender esto. Y también, hermanos, si ustedes, algunos de que han creído en un rapto, yo le invito a que no me crea a mí, tome su Biblia y lea estos textos con cuidado, lea y dése cuenta que no está hablando la palabra de Dios de desaparición, y busque una desaparición en la Biblia que diga que vamos a desaparecer, y no hay, gloria al Señor Jesús. Es una teoría que se ha compuesto, ¿verdad? Y se le ha puesto ahí los textos nomás como para decir, ¿verdad? Pero si usted analiza los textos, no están hablando de una desaparición, gloria a Dios, aleluya. Este texto, hermanos, dice, ¿cómo va a venir el Señor? ¿Visible o invisible? Hermanos, aquí hay una declaración, ¿cómo regresa el Señor Jesús? En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, bendito sea el Señor Jesús. Hechos, capítulo 1, gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesús. El verso 10, gloria al Señor. El verso 9, dice, hermano, Hechos capítulo 1, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió, y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos, en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendito sea el Señor. Aquí está hablando de la ascensión, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo nuevamente, y gloria al Señor. Él dijo, verdad, gloria a Dios, que yo tengo que regresar. Y está hablando de la ascensión del Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, que estaban ellos ahí, hermano, en ese lugar donde los había llevado, y les dio las últimas instrucciones. Y estando hablando con ellos, dice la palabra del Señor, que poco a poco empezó a levantarse, hasta que fue, ¿verdad?, una distancia considerable. Una nube lo encontró, lo envolvió y siguió subiendo, gloria al Señor Jesús. Y siguió subiendo, gloria al Señor Jesús. Dice, hermano, y fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, lo envolvió una nube. Y se quedaron mirando
aquella nube cómo se levantaba, hermano, se levantaba, hasta perderse, hermano, en la inmensidad del cielo. Gloria a Dios. Y los apóstoles, hermano, pues se quedaron mirando hasta cuando se perdía la nube. Gloria al Señor. Y se aparecieron dos varones, dos ángeles de Dios, dos varones vestidos de blanco, y le dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando? Estaban mirando, todos estaban mirando para arriba. Gloria al Señor Jesús. Y les dijo: este Jesús que ha sido tomado de ustedes, en la misma manera que lo están mirando subir, en esa misma manera va a volver. Gloria al Señor Jesús. Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, no desapareció el Señor Jesús. Por ahí hay un canto que cantan y dicen que estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania y en una nube desapareció. Pero no desapareció, hermano. Poco a poco se fue. No llegó la nube y ¿verdad? No desapareció, se fue. Poco a poco fue alzando. Gloria al Señor Jesús. Entonces no desapareció. Y dijo aquí el ángel, aleluya, que de la misma manera que se fue, de esa misma manera va a volver. Así como un día miraron subir en una nube, otro día lo vamos a ver descender en una nube, gloria al Señor Jesús, o en las nubes del cielo. Pero no lo vamos a ver solo así como lo miraron cuando se fue. Ahora viene, gloria al Señor Jesús, con toda su gloria, aleluya. Viene, gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y otro texto, hermanos, que nos declara también, gloria al Señor Jesús. Aquí en el libro de Apocalipsis o Revelación, gloria al Señor Jesús. Otra declaración muy, hermano, gloria al Señor Jesús, clara y contundente, bendito sea el Señor, que no podemos, hermano, gloria al Señor Jesús, cambiar, bendito sea Dios, gloria al Señor Jesús. Capítulo 1, verso 7, gloria al Señor Jesús, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Gloria al Señor. He aquí que viene con las nubes, y ¿qué va a pasar? Y todo ojo le verá. Gloria al Señor. Todo ojo le verá. Bendito sea Dios. Todo ojo le verá. No nomás unos cuantos. Todo ojo le verá. Bendito sea el Señor Jesús. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanos, verdad, gloria a Dios, que otra de las cosas, hermanos, que muchas veces ignoramos, porque cierto que muchos están esperando la venida del Señor, pero muchos esperan que el Señor viene, recoge y se va. Pero la Biblia no habla otra vez, no menciona, hermano, no dice que el Señor viene a llevarnos. En ninguna parte de la Biblia encontramos que diga el Señor viene y nos lleva muy lejos. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que iba a ir y que iba a regresar. Hermano, cuando Él viene, cuando Él regresa, hermano, gloria al Señor Jesús, no viene por un viaje. El Señor Jesús no es un contratista que viene por un viaje de gente y se lo lleva a un lugar muy lejano. Gloria al Señor. El Señor Jesús viene a este mundo a juzgar. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús viene a juzgar. El Señor Jesús viene a liberar a sus hijos, hermano, gloria al Señor. El Señor Jesús viene, hermano, aleluya, a establecer su reino aquí en la tierra, bendito sea el Señor Jesús. No viene a llevarnos, hermano, gloria al Señor Jesús. Hay muchos que piensan que el Señor Jesús va a venir, se los va a agarrar y se los va a llevar al cielo, allá, ¿verdad?, en un lugar fantástico. Hermanos, la palabra del Señor, hermano, nos dice, hermano, que nos ha hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano, viene a establecer su reino aquí en la tierra. Gloria al Señor Jesús. Y después de su reino milenial, después de que termine el tiempo del reinado milenial, gloria al Señor Jesús, se concluye el tiempo, se acaba el tiempo y entramos en la eternidad. Bendito sea el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, hermano, viene a establecer su reino y viene también, gloria al Señor Jesús, para que los hijos suyos reciban el reino, gloria al Señor Jesús, y recibirán el reino de los santos del Altísimo, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, tomar control sobre todas las cosas, hermano, bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, poco, verdad, que podemos compartir, mis hermanos, esta tarde, gloria al Señor, y a través de este medio, hermano, lea sus Biblias, los que han creído de una manera distinta, lean, hermanos, sus Biblias, bendito sea el Señor Jesús, estudienla con atención y con cuidado, y abra su corazón a que Dios, hermano, su Espíritu Santo del Señor, sea quien nos ministre y nos revele, gloria al Señor Jesús. Que vamos, hermano, gloria al Señor Jesús, así, levantar una mano los que pudieran hacerlo. Y en el nombre del Señor Jesús recibamos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. El Señor Jesús alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recibimos esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo amén. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor Jesús. Pues los esperamos la próxima semana, mis hermanos. Ahí van a estar las publicaciones en YouTube y que Dios los bendiga.